Ok, vamos a la presentación. Bueno, ¿ustedes lograron ver la prepa de ayer? La No, grabación. yo todavía no lo he podido ver, porque ya salí de la universidad a las 7 de la noche, la verdad, no la he visto. Bueno, básicamente son los mismos ejercicios que ya vimos, pero bueno, ahí Winder, que es uno de los coordinadores de Electronic Education, da como una introducción a, a lo que es Electronic Education. Les voy a comentar más o menos de qué va. Electronic Education es una plataforma de estudio a distancia, pues, o sea, clases virtuales, son clases personalizadas, bueno, como me tiene a mí profesor ahorita de MK2. Ahorita tuvimos 2 super prepas que ofrecimos esta semana 3. Estamos cuadrando para ver si tenemos una clase en la próxima semana, el martes, debido a que ustedes presentan el, el jueves, ¿no? Bueno, además de clases de becados, también tenemos clases de Mate 1 y Mate 2, Química General 1 y 2, Física 1 y Termodinámica. Entonces, si tienen algún compañero que esté en esas materias y necesita ayuda, les pueden comentar que estamos a la orden por aquí. Nos pueden conseguir en redes sociales como @educationbe, tanto en Instagram como en Twitter. Bueno, entonces vamos a empezar a compartir. Creo que estoy compartiendo, ¿verdad? No, Sí, no está estoy. aquí, bueno, nosotros no vemos nada, ninguna imagen. Bueno, entonces vamos a compartir aquí. ¿Y ahora? Ahora sí. Ok. Bueno, se supone que tenían que ver esta portada, pero de Electronic Education. Bueno, vamos a empezar con nuestra clase de MK2. Tengo los dos ejercicios para resolver hoy. Y estoy preparando unos para mandarles por el grupo. Los estamos haciendo llegar eh, entre mañana y el domingo. Entonces, bueno. Empezamos con este ejercicio, ¿sí? Que es de rodadura. Vamos a pasar esto para abajo, allá. Tenemos una rueda, ¿sí? Un disco, que está girando sobre una plataforma, ¿sí? Está girando con una velocidad angular omega sub 0. Y está desacelerando, ¿sí? Porque es en sentido contrario, con una aceleración angular alfa sub 0. ¿Ok? Como pueden ver, aquí nos piden calcular la velocidad de aceleración en K. Y nos piden calcular la velocidad relativa de la barra AB, de esta barra AB que está anclada al disco. Y está anclada aquí a un pasador P que tiene libertad de movimiento en el eje Y, ¿sí? Hacia arriba y hacia abajo, depende del movimiento del disco. Además, tenemos que esta plataforma se mueve con una velocidad constante, V sub c. ¿Ok? La distancia de A a B en el eje horizontal es de 2R. ¿Ok? Y bueno, el disco tiene una magnitud R. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Como yo siempre les digo, hay que ver dónde poner nuestro sistema de coordenadas para hacer el cálculo de las respectivas velocidades. Como nos piden calcular el omega de la barra, ¿sí? Nos piden calcular el omega de la barra, necesitamos un origen en el cual conozcamos su velocidad. En este caso va a ser A, pero A no la conocemos. Entonces tenemos que primero hallar la velocidad en A, ¿sí? Entonces, muy bien, ya que mi mouse
No sé qué se hizo, aquí está. Para calcular la velocidad en A, podemos aplicar rodadura, porque en el enunciado que no está aquí nos dice que este disco rueda sin deslizar sobre esta plataforma en movimiento. Entonces podemos aplicar las fórmulas de rodadura, en donde tenemos I, que es la superficie en contacto de la plataforma, y tenemos I', que es la superficie de contacto del disco. Si tienen alguna duda, si tienen alguna duda me pueden interrumpir, oye, sin problema. Bueno, Catherine, por el chat, yo estoy pendiente y bueno, nada, seguimos avanzando. Entonces, por rodadura, sabemos que esta velocidad de esta plataforma es velocidad sub cero constante. Por lo tanto, la velocidad I', que es la que está en contacto con esa superficie, va a tener esa misma velocidad, la cual va a ser velocidad sub cero constante en la dirección Y, ya que nosotros estamos aquí, como ven en el dibujo, poniendo nuestro sistema de coordenadas tal cual como siempre lo ponemos para ejercicio uniplanar. Y hacia arriba y X hacia a la derecha. Y ponemos nuestro sistema de coordenadas solidario al disco, diciendo que, bueno, que ya sabemos que velocidad en I' es igual a la velocidad sub cero en I, es igual a la velocidad en I, que es velocidad sub cero en dirección X. Y tenemos que por rodadura, por fórmulas de rodadura, tenemos que la aceleración I' es igual a R omega sub cero al cuadrado en J. Esto lo vimos en unas fórmulas en la clase de ayer, pero esta fórmula la tienen anotada en... Avísenme si la tienen, esta fórmula de la aceleración. Sí, esa Leo no las dio. Sí. Ok, bueno, entonces ya sabemos que la aceleración en I', donde está el punto de contacto, es R omega sub cero al cuadrado en J. Bien, entonces ya teniendo nuestras velocidades de aceleraciones en I' definidas por rodadura, pasamos ahora sí a poner nuestro sistema de coordenadas en ese punto I', que es el contacto del disco. Lo ponemos solidario al disco, como les dije anteriormente, y vamos a calcular la velocidad y aceleración en A. Ok, tenemos sistema de coordenadas I', XY solidario al disco. Entonces, esta velocidad en A, esta velocidad en A va a ser igual a la velocidad del origen más el movimiento angular del disco, que es omega sub 0 en menos k, cruz R en J, porque va desde I' hasta A. Entonces, esto tiene magnitud R en J. Esto tiene magnitud R en J. Hacemos este producto cruz, tenemos que la velocidad en I es velocidad sub 0 en I, la velocidad en I', perdón, y haciendo este producto cruz, K cruz J nos da menos I. Por el menos de afuera nos da positivo. Omega sub 0 por R en I. ¿Ok? Muy bien. Ahora procedemos a calcular la velocidad en K, en este punto K que está aquí arriba, que no la pide. ¿Cómo podemos calcular la velocidad en K? Podemos calcularla a partir de A, tomando un sistema de coordenadas en A, o la podemos tomar directamente desde abajo del punto de rodadura. Lo que cambia es la magnitud tanto del radio como la velocidad en I y en A. ¿Sí? Sabemos que la velocidad en A va a ser esto y sustituimos en el origen. Pero en este caso tomamos de una vez este sistema de coordenadas, que ya lo teníamos aquí, fijo. Entonces vamos a tener que la velocidad en K va a ser la velocidad del origen, que es velocidad de I', igualito, menos la rotación angular, que es omega sub 0 menos K, cruz la distancia de I' hasta acá es 2R. Entonces hacemos ese producto cruz de K cruz J, nos da menos I. Por el menos de afuera nos da positivo. Entonces tenemos que el resultado final va a ser la velocidad sub 0 en dirección I más 2R omega sub 0 en I. A veces me sigo muy rápido, si están copiando para darle un pelo más lento. No, yo estoy bien. Dale, chévere.
Entonces, bueno, seguimos con, ahora hacemos el análisis de aceleraciones, calculando nuestra aceleración en el punto A. ¿Ok? Tomamos de igual forma, el punto de origen I', aceleración en I', más, aquí vamos a tener como omega sub 0 una constante, tenemos un alfa sub 0, tenemos una aceleración absoluta, la colocamos porque estamos solidarios al disco. Entonces va a ser más alfa sub 0 en K, cruz R en J, que es la dirección desde I hasta A. Aquí tenemos esto que está aquí. ¿Dónde está mi? Esto que está aquí es la fórmula que utilizamos, que vimos el martes. No sé si recuerdan, que es para ejercicio uniplanar. Que en vez de colocar omega cruz, vector dirección, puede ser R, nosotros teníamos un resumido para cuerpos uniplanares. Como esto se mueve solo en el plano XY, podemos utilizar esta fórmula en la cual nos indica que eso va a ser menos el omega del cuerpo al que estemos anclados, eso al cuadrado, por el vector dirección. ¿En qué dirección? En la dirección del vector dirección, que es esta que está aquí. ¿Ok? Entonces, la dirección de R es hacia arriba, es en J. Entonces, por eso nos queda menos omega sub 0 al cuadrado por R en J. ¿Entienden eso o vemos la fórmula? No, sí lo entendemos. Vale, buenísimo. Entonces, tomando esa fórmula allí para cuerpo uniplanar, tenemos esa ventaja, nos ahorramos un producto cruz triple que es un fastidio, entonces lo colocamos directo. Igual lo pueden hacer el producto cruz triple para comprobar que esto está bien. Yo lo hice y bueno, si me dio bien, entonces bueno. La aceleración de I', como la tenemos aquí, definida por rodaduras, R omega sub 0 al cuadrado en J. La sustituimos y sustituimos entonces alfa. K cruz J me da menos I. Entonces me queda menos alfa por R en I, menos omega sub 0 al cuadrado por R en J. Entonces, ¿qué pasa con eso? Como tenemos estas magnitudes en la misma dirección, se pueden sustraer. Entonces, esto está positiva, esto está negativa, se eliminan ambas y me queda que la aceleración de A va a ser igual a menos alfa sub 0 por R. ¿Ok? Entonces, la aceleración de K, de igual forma que con la velocidad, podemos tomarla tanto del punto A como del punto I'. En este caso, seguimos el procedimiento que ya teníamos y lo vamos a tomar desde I'. A partir de I' decimos que aceleración de K va a ser aceleración de I' en el punto de origen de coordenadas, más la aceleración angular del disco en K, la tenemos en K, porque es antihoraria, recordamos eso, cruz 2R en J, desde ahí hasta acá son 2R, menos, tomamos otra vez el ejemplo de aquí arriba, para cuerpo uniplanar, tomamos la fórmula, el R va a ser 2R, en vez de R va a ser 2R. ¿En qué dirección? En J, la dirección de R, ¿ok? Entonces, bien, tenemos esto ya resumido, tenemos 2R por omega sub 0 al cuadrado en J. Sustituimos aceleración de I' y nos queda R omega sub 0 al cuadrado en J. Resolviendo este producto nos queda K cruz J, nos da menos I, nos queda menos 2R por alfa sub 0 en I, menos 2R omega sub 0 al cuadrado en J. Tenemos esto, tienen la misma magnitud, tienen la misma dirección, podemos sustraerlos. Entonces, menos 2 más 1 me queda menos 1. Me queda entonces el resultado de la aceleración de K igual a menos 2R alfa sub 0 en I, menos R omega sub 0 al cuadrado.
Y ahí ya tenemos una incógnita de las que nos preguntan allí en el enunciado. Entonces, bien. Siguiendo, ya que no me pasa. Ahora sí. Siguiendo el ejercicio, como lo llevamos, ya tenemos tanto la velocidad como la aceleración en A. Entonces, podemos proceder a calcular el omega de AB. ¿Ok? Bien. Entonces, definimos el sistema de coordenadas en nuestro centro A. ¿Ok? Ponemos nuestro sistema de coordenadas en nuestro centro A, solidario a la barra AB. Ya, ¿qué pasó aquí? Ok. ¿Por qué solidario a la barra AB? Porque recordamos que lo que queremos calcular es la velocidad relativa a este angular de la barra AB. ¿Ok? ¿Qué movimiento vamos? Gracias. ¿Qué movimiento vamos a tomar? El del pasador B. ¿Ok? Porque sabemos que si esto gira hacia la derecha, esto va a hacer contacto en este pasador y esto va a girar así en sentido antihorario. Esto lo suponemos, ¿ok? Ya lo comprobamos si nos da positivo o negativo en nuestro sistema de ecuaciones. Bien. Y como esto rota así antihorario, esto va a rotar así, vamos a ver, ¿no? Tenemos la barra, por ejemplo, aquí. Ella rota hacia allá. La barra en un momento va a subir. Entonces la partícula B, lo estoy haciendo aparte, va a tener un movimiento hacia arriba. Esto suponiendo que nuestra velocidad angular de la barra es en sentido antihorario, ¿ok? Entonces, ponemos ese sistema de coordenadas a X, Y solidario a la barra AB. Y entonces vamos a calcular la velocidad en B. La velocidad en B va a ser igual a la velocidad en el punto A, en el punto de origen, más omega de la barra, velocidad angular de la barra, ¿en qué dirección? Antihorario en K. Cruz, en la dirección vamos a tener 2R en I y vamos a tener R en J. ¿Ok? Porque está en el momento estudiado el pasador, la corredera B. La corredera B está al mismo nivel que la parte superior del disco. Entonces eso quiere decir que en J es R. Entonces, bien, sustituimos la velocidad en A, que la velocidad en A es igual a la velocidad sub 0 en I más R omega sub 0 en I. Eso lo calculamos anteriormente. Y realizamos este producto cruz. Omega de AB en K cruz I, nos queda K cruz I, nos da J, positivo. Recordamos el triángulo y nos queda omega de AB por 2R. Y luego K cruz J nos da menos I multiplicado ambos. R por omega de AB. Ya tenemos esto aquí. ¿Y cuál es el movimiento que definimos para B? Para B definimos que su movimiento iba a ser hacia arriba, en J. Bueno, sabemos que B solo tiene dos posibilidades de movimiento porque solo tiene un grado de libertad, el cual es el movimiento en el eje J, en el eje Y. ¿Sí? Entonces, definiendo esta rotación hacia allá, repito, esta corredera va hacia arriba. Entonces, que nuestra velocidad B va a tener una magnitud B de B, velocidad de B, en dirección J. Y bien, ahí aplicamos nuestro sistema de ecuaciones, ¿sí? En el cual sustituimos en I y sustituimos en J. Bien, para I tenemos que I va a ser en dirección I, no tiene movimiento en I la corredera B, entonces es igual a 0. Eso va a ser igual a lo que tenemos en I, que va a ser velocidad sub 0 más R omega sub 0 menos R omega de AB.
¿ok? Como lo tenemos aquí expresado. Y en J tenemos que la velocidad de B, que si tenemos su magnitud en J positivo, va a ser igual a 2R omega de AB, que está en J positivo también. ¿Qué nos dice esto? Que la dirección de la velocidad angular la tomamos bien, ¿ok? Entonces, bueno, sustituyendo aquí, haciendo nuestro sistema de ecuaciones, nos queda que omega de AB va a ser igual a omega sub 0 más velocidad sub 0 entre R. Eso despejando aquí. Este está negativo, pasa positivo al otro lado, y la R se elimina con esta R y queda dividiendo la velocidad sub 0. Y nos queda que la velocidad angular de la barra AB es igual a omega sub 0 más velocidad sub 0 sobre R. Y la velocidad de B, la velocidad absoluta de B, sustituyendo omega de AB, nos queda 2R por omega sub 0 más 2R por velocidad sub 0. Entre R, la R se elimina y me queda 2 velocidad sub 0. Bien. Bueno, terminamos este ejercicio hasta aquí. ¿Tienen alguna duda? Los escucho. Kat puso una duda en el chat. Pues los leo. A ver. Ajá, nos piden la velocidad angular de la barra AB y la velocidad absoluta de B, de la corredera B. Y nos piden la velocidad del punto K, ¿ok? Que eso lo calculamos en la parte anterior. Hay un ejercicio muy parecido, que creo que está en las tareas, que me indican si es así, que en vez de tener esto anclado A, lo tiene anclado acá. Avísenme si me equivoco, porque me puedo estar equivocando. Sí, Pero sí. creo que sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, ¿qué hacemos allí? Allí, en vez de calcular la velocidad en A, porque en A no tenemos nada, calculamos directamente la velocidad en K, que la tenemos en la parte anterior. Calculamos esa velocidad en K y a partir de K calculamos igualito, tal cual, la velocidad en B. Y ahí hacemos nuestro sistema de ecuaciones y despejamos. O sea, prácticamente está hecho, solo que esta segunda parte del ejercicio hay que hacerlo en vez de B de A, hay que hacerlo con B de K. ¿Ok? Y bueno, tomar las distancias, porque la distancia es importante. Porque me imagino que el pasador B va a estar más lejos. Va a estar, no sé, más arriba, no sé. Pero bueno, yo en las tareas sí me fijé y vi el ejercicio. No hice el mismo porque, bueno, no, primero cuando lo hice no lo tenía. Y segundo, conchale, no quiero hacer el mismo de la tarea, sino más bien les hago uno muy similar y ustedes se apoyan en eso. No sé a quién le tocó esa tarea, pero bueno. Seguimos. Si quedó pegado esto, ya vamos, muchachos. Ok. ¿Ya vieron 3D con León? Pero la verdad es que no ¿Esta recuerdo, semana vieron 3D con él o no? no recuerdo, o sea, no hemos hecho No. ningún ejercicio 3D, ¿no? Ok. Bueno, yo voy a hacer un ejercicio en 3D porque uno nunca sabe cuando León se vuelve loco y con un ejercicio en 3D. Cuando yo presenté mis parciales, hice un ejercicio en 3D en un parcial y lo clavé porque no sabía cómo hacerlo. Entonces ya aprendí cómo hacer todo esto y realmente no es difícil. Es igual que ejercicios anteriores que hemos hecho. Entonces, bueno, vamos a ver de qué va. Tenemos una barra, esta barra que está aquí, que bueno, puede ser una barra AC o bueno, whatever. A esta barra está como un cilindro unido a ella, el cual llamamos A, y esta barra AB rota.
sobre ese eje de esa barra, con una magnitud de velocidad angular omega sub 0 y una magnitud de aceleración angular alfa sub 0. ¿Okay? A su vez, esta barra AB, en este pasador B, tiene anclado un disco. ¿Ok? Un disco. Que en el instante mostrado tiene una partícula P que es parte del disco, la cual si nosotros ponemos un sistema de coordenadas así, se encuentra en el punto menos X, menos R, por decirlo así. ¿Okay? Tenemos que, bueno, que el disco tiene una magnitud R, una magnitud de dimensión, y la distancia de A a B es igual a 2R. También tenemos que este disco está girando con una velocidad angular constante igual a omega d. ¿Ok? Bien. ¿Qué nos piden calcular? Nos piden calcular la aceleración del punto P del disco, que es este punto P que les comenté que estaba en la parte negativa de X del disco. Eso es la aceleración que nos piden calcular. Entonces, partiendo de nuestro principio de sistema de coordenadas, sabemos que necesitamos la velocidad y la aceleración en B. ¿Por qué? Porque para calcular P necesitamos B. Y para calcular B, bueno, tomamos un sistema de coordenadas anclado al cilindro A. ¿Ok? Recordamos el ejercicio anterior. Si recuerdan el ejercicio el que hicimos el martes, que era un pasador, que estaba una barra, en el cual tenemos que poner vectores auxiliares, ¿sí? Por la rotación y por el movimiento en 3D. Ponemos un vector auxiliar llamado E, el cual va a ser fijo, y ponemos un vector auxiliar llamado E mayúscula. ¿Ok? También quería comentarles que este cilindro A tiene una velocidad sub 0 constante hacia arriba. O sea, hay muchísimas velocidades, pero no se preocupen que no es complicado. Ok, seguimos. Entonces, para calcular nuestra velocidad en B y nuestra aceleración en B, ponemos un sistema solidario a la barra AB en el punto centro del cilindro A, el cual va a ser solidario, ya lo estoy repitiendo, solidario a la barra AB. Va a tener Z hacia arriba y X hacia saliendo. Pero recordamos que esos vectores inicialmente los tomamos como vectores auxiliares llamados E mayúscula en X y E minúscula fijo en Z. ¿Ok? Sistema de coordenadas XY sobre la barra B. Bien. Entonces, la velocidad en A, por enunciado, nos dice que es velocidad sub 0 en la dirección K, hacia arriba. Y la magnitud de AB es igual a 2R, por enunciado también. Entonces empezamos a calcular. La velocidad en B va a ser igual a la velocidad en A, ¿sí? Más la rotación que tiene la barra AB, que es en la dirección K, porque está menos K, porque es horaria. Horario es negativo. Entonces nos queda omega sub 0 en dirección menos E. Recordamos que tomamos primero el vector auxiliar. Y para ese instante en el que estamos estudiando, sobreentendemos que E minúscula es igual a K. Por eso lo sustituimos. Cruz, vector, dirección AB en J. Sustituyendo, tenemos que BA va a ser igual a velocidad sub 0 en K. Y tenemos que AB es 2R. Tenemos omega sub 0 menos K cruz 2R en J. K cruz J nos da menos I.
por el menos de la dirección nos queda positivo. Queda velocidad sub 0 en K más 2R por omega sub 0 en I. Esa va a ser nuestra velocidad del punto B. ¿Ok? Ahora, calculamos la aceleración en el punto B. Tenemos aceleración del punto A. Ese movimiento, esa aceleración de A va a ser igual a 0. ¿Por qué va a ser igual a 0? Porque recordamos que la velocidad es constante y la derivada de algo constante es igual a 0. Sumando, tenemos el alfa que tiene la barra, que es igual a alfa sub 0 en la dirección antihoraria, en menos K, cruz dirección, vector dirección AB, que es 2R, y aquí como es ejercicio 3D, no es uniplanar, sí tenemos que poner completa nuestra ecuación, que va a ser menos omega sub 0 en K, cruz, menos omega sub 0 en K, cruz, AB en J. Bueno, y resolviendo toda esta ecuación, nos queda K cruz J nos da menos I, por el menos afuera, nos queda positivo. Y tenemos que AB vale 2R y tenemos alfa sub 0. 2R alfa sub 0 en I. Y aquí multiplicamos K por J, nos da menos I, por el menos nos queda positivo. Es así, ¿no? K cruz J me da menos, ya, vamos a hacer el triángulo porque así haciéndolo por encima. K cruz J, sí, K cruz J. Negativo. Ok, muchachos. K cruz J me da menos I. Por el menos de la K me queda I positivo. K cruz I me da J. Por el negativo de afuera me queda negativo. Sabemos que AB es 2R por omega sub 0. Por omega sub 0 me queda 2R omega sub 0 al cuadrado en la dirección J. ¿Ok? Bien. Ya ahí entonces tenemos tanto la velocidad en B como la aceleración en B. Bien. Nos dicen sistema de coordenadas B, X, Y, Z solidario al disco. Ahora, ¿qué hacemos? Claro, ponemos un sistema de coordenadas fijo en B, solidario al disco, ¿ok? Solidario al disco, en el cual vamos a tener Y saliendo, Z hacia arriba, o sea, saliendo del disco, pues. Saliendo aquí del disco, tenemos X en esta dirección. Entonces vamos a verlo porque puede ser que el dibujo confunda. Z aquí, X, Y saliendo del disco. Imagínense que el disco está totalmente plano, entonces el disco se vería así. Se vería así y ya estaría saliendo. Ya estaría saliendo aquí. Y X sería saliendo de la hoja, positivo, entrando hacia la hoja, negativo. P está hacia esa dirección entrando. Entonces aquí tenemos X y tenemos la otra, la parte de X negativa, que es en la dirección P. ¿Entienden bien el dibujo? Sí, yo lo entiendo bien. Vale, chévere. Entonces, bueno, seguimos. ¿Qué hacemos aquí? Sabemos que la velocidad de esta partícula P, o sea, la velocidad del disco, la velocidad de P, que va a ser la suma, va a ser la sumatoria tanto de la velocidad angular del disco como la velocidad angular de la barra AB. Entonces eso va a ser que omega de P, lo llamamos así, va a ser igual a omega sub 0 en la dirección menos G. Esto va a ir en menos G, ya va, omega sub 0 aquí. Horario negativo, menos G, más omega del disco, que la tenemos
Si hacemos regla de mano derecha o vemos que va en sentido antihorario, sabemos que es positivo. ¿Ok? Entonces, para calcular la aceleración angular del disco, sabemos que tenemos que derivar, ¿cierto? Entonces, la alfa de P va a ser la derivada de omega de P con respecto al tiempo. ¿Ok? ¿Por qué WD queda en J? Mira, recordamos, vamos a dibujar. Tenemos nuestro cilindro así, ¿verdad? Y sabemos que esta es la dirección J, que es Y. Si nuestro cilindro rota así, hacemos regla de mano derecha alrededor del disco y la magnitud va a salir en dirección J. ¿Ok? Avísame si entendiste, si no lo volvemos a explicar. Ajá. No. Recuerda que el eje que sale del disco es J. El eje que sale de la hoja es X. A ver, imagínate, vamos a dibujarlo. Esto es plano, ¿sí? Esto es como si estuviéramos en 2D. El disco solo se le va a ver el lateral, ¿ok? No se le va a ver nada de su cuerpo. Vamos a tener Z hacia arriba, Y que sale del disco, y X que sale de la hoja, o que va hacia ti, por decirlo así. Que sale y entra de la hoja. ¿Sí? Que es perpendicular a estos dos. O sea, Y vendría hacia, X vendría hacia ti. Entonces, el que sale del disco es Y. ¿Sí? La magnitud que sale del disco es Y. Entonces aquí esto va saliendo Y del disco, Y, aquí X. Lo que pasa es que el dibujo está un poco rotado para que se pueda ver la partícula P. Pero si lo vemos en 2D, sería así. Y, Z, X que entra y sale. Buenísimo. Entonces vamos a seguir. Ok, entonces bueno, aplicando la derivada de alfa, ¿sí? Aplicando esta derivada tenemos que alfa de P, la aceleración angular de la partícula P, va a ser igual a la derivada de omega de P sobre el tiempo. La derivada de la velocidad angular sobre el tiempo. Entonces ya sabemos que omega de P es igual a esto. Omega sub 0 por E más omega de D por J. Que aquí no debería haber J, debería haber E mayúscula. Y colocar para el instante de estudio, sabemos que E minúscula es igual a K y E mayúscula es igual a X. No sé por qué puse, no, sí es J. Aquí, perdón, aquí no se pone mayúscula porque mayúscula es X y omega D es en J. Discúlpenme. Omega sub 0 es negativo porque está horario y omega D es positivo porque está antihorario. ¿Okay? Hacemos la regla, aplicamos regla a la cadena y nos queda que la derivada de la velocidad angular de P con respecto al tiempo va a ser igual a menos omega, la derivada de omega sub 0 con respecto al tiempo por el vector E, que es igual a K en el instante, menos omega sub 0 por la derivada del vector dirección, que va a ser la derivada de K con respecto al tiempo. ¿Okay? Aquí deberíamos poner E, porque recordamos que nuestro vector auxiliar E es F.
Como es fijo, lo simplificamos y definimos que vale 0. Luego tenemos la derivada de omega del disco con respecto al tiempo por J, más omega del disco por la derivada de J con respecto al tiempo. Recordamos que el omega del disco es constante, por lo tanto su derivada es 0. ¿Okay? Esto es otro ejercicio tipo regla de cadena, que es muy común, entonces bueno. Tenemos que alfa de P, aceleración angular de la partícula P, va a ser igual a menos alfa sub 0, que es la derivada de omega sub 0, porque son absolutas, entonces la derivada de omega sub 0 es alfa sub 0 en menos K, más omega de D por la derivada de J con respecto al tiempo. Recordamos que la derivada de J con respecto al tiempo va a ser el omega de estudio que estamos derivando por el vector J. Entonces el omega de estudio, que es omega de P, va a ser menos omega sub 0 en K, más omega del disco en J, cruz J. ¿Ok? Aplicando ese producto cross, tenemos K cruz J nos da menos I, por el menos afuera nos da positivo, omega sub 0 por omega de D nos queda omega sub 0 por omega de D en I. Y luego tenemos que omega de D en J por omega de D en J, producto cruz, de vectores en la misma dirección es igual a 0. ¿Ok? Vectores paralelos es igual a 0. Entonces aquí tenemos ya el resultado de nuestra derivada para obtener la aceleración angular de la partícula P. ¿Alguna duda? Ajá, omega sub 0 por dk. Recordamos que la derivada de k es igual a la derivada de e, y recordamos que ese vector e auxiliar es fijo. Lo definimos como un vector fijo. ¿Qué sí quiere decir que es fijo? Que no se va a mover. Entonces, si un vector dirección no tiene variación con respecto al tiempo, sino que es fijo, su derivada va a ser igual a 0. Por lo tanto, omega sub 0 por derivada de k con respecto al tiempo igual a 0. ¿Ok? Chévere. Entonces vamos a pasar a la siguiente hoja. Aquí no pasa. Entonces, bueno, ahora hacemos el análisis de aceleraciones. El análisis de aceleraciones. Déjeme tomar agua. En el análisis de aceleraciones, vamos a calcular lo que nos piden, que es la aceleración de P, ¿cierto? Que la tenemos aquí, aceleración de P es lo que nos piden calcular. Ya tenemos la aceleración en B, ya tenemos la aceleración del origen, entonces podemos proceder a realizar esa multiplicación. Aplicar esa ecuación, es la cosa. Entonces la aceleración de la partícula P va a ser igual a la aceleración del origen. Recordamos que pusimos nuestro origen en B, sistema de coordenadas solidario del disco, para calcular P. Recordamos que P en vector dirección va a ser R en menos I, ¿cierto? Entonces, bueno, para recordarles, para que vean el dibujo. Entonces, va a ser la aceleración de ese centro B más la aceleración angular de donde está solidario nuestro sistema de coordenadas, que en este caso es el disco, P, lo llamamos P para el disco, cross BP,
que es el vector dirección, que les comenté ya la dirección, más omega de P, cruz omega de P, vector dirección BP. ¿Ok? No hay velocidad relativa porque decimos que la partícula P pertenece al disco. Si pertenece al disco, quiere decir que no hay relativa porque no es un cuerpo extraño al disco. Entonces, bueno, seguimos. Sustituimos la aceleración de B. La aceleración de B va a ser igual, recordando de la parte de atrás, aceleración de B, 2R alfa sub 0 en I, menos 2R omega sub 0 cuadrado en J. Entonces sustituimos 2R alfa sub 0 en I, menos 2R omega sub 0 en J. Eso multiplicado por, aquí es sumatoria. Aquí me faltó un signo de más. Va a ser alfa de P, recuerda que la derivamos atrás, y nos dio como resultado menos omega sub 0 en K más menos alfa sub 0 en K, perdón, más omega sub 0 por omega del disco en I. Entonces, volviendo, sustituimos eso que obtuvimos de la derivada, tenemos menos alfa sub 0 en K más omega sub 0 por omega del disco en I. Eso va a estar multiplicado vectorialmente por la dirección BP, que les recuerdo es menos R en I, que la vimos en el dibujo. ¿Okay? Luego sustituimos esto. Omega de P, recordamos cuánto vale, menos omega sub 0 en K, más omega del disco en J. Eso producto cruz, omega de P nuevamente, menos omega sub 0 en K, más omega del disco en J. Eso multiplicado vectorialmente por el vector de dirección desde B hasta P, recordamos es menos R. Menos R. Tenemos esta ecuación larga. Sustituimos todo. Esto nos queda igual. 2R alfa sub 0 en I, menos 2R omega sub 0 al cuadrado en J. Luego tenemos esto lo dejamos, esto lo multiplicamos. K cruz I me da J. Menos por menos me da más. Me queda R por alfa sub 0 en J. Y luego esto, I por I, eso nos da igual a 0. ¿Por qué? Porque no podemos hacer multiplicaciones vectoriales en la misma dirección. Luego multiplicamos esto. Omega sub 0 en K cruz I, me queda omega sub 0 por R en J. Positivo porque menos, por menos me da más. Omega del disco en J por R en I. J cruz I me da menos K. Por el menos de la R me queda positivo. R omega sub 0 en J más R omega del disco en K. ¿Ok? Bien, seguimos. Nos queda una sola multiplicación vectorial que va a ser esto por esto y esto por esto. Entonces realizamos esa multiplicación. Omega sub 0 en K por omega sub 0 R en J me queda R omega sub 0 al cuadrado. K cruz J me da menos I. Por el menos que tenemos aquí en el omega sub 0 me queda positivo. Luego omega sub 0 en K por R omega del disco en K. Esto no va para el baile. Sabemos que multiplicar vectorialmente en la misma dirección es igual a 0. Entonces esto no va. Y luego tenemos que omega del disco por R omega sub 0, de igual forma en la misma dirección J no va a tener valor, va a ser igual a 0. Y omega del disco por R me queda R omega del disco al cuadrado. ¿En qué dirección? J cruz K me da I. Entonces nuestro resultado final de la aceleración de esa partícula P va a ser 2R alfa sub 0 en I menos 2R omega sub 0 al cuadrado en J más R alfa sub 0 en J más R omega sub 0 al cuadrado en I más R omega del disco al cuadrado en I. Entonces mira, tenemos en I tenemos varias positivas.
Si nos vamos al dibujo, esto rota así, ¿verdad? Esto tiene una rotación así. Él va a rotar para allá. Entonces él va a venir en esta dirección X positiva. Como es X positiva, revisamos nuestro resultado. Recordamos. Ay, me volví para atrás ya. Vemos nuestro resultado. Tenemos Y positivo, Y positivo, Y positivo. ¿Qué otra? Esto rota en dirección antihoraria. Entonces se supone que P va a tener un movimiento en ese instante hacia arriba, una velocidad y una aceleración hacia arriba. Entonces, en J deberíamos tener en J positivo y bueno, deberíamos tener, vamos a ver, vamos a revisar otra vez. Vamos a borrar esto. ¿Se acuerdan los que le dije el martes? Que hay que revisar las direcciones para comprobar más o menos que todo esté bien. Entonces, este rota así, va a tener un movimiento hacia arriba, va a tener un movimiento hacia acá, hacia X positivo, y debería tener un movimiento, sí, X positivo, porque una aceleración centrípeta que es de P hacia el centro B. Entonces, si vemos eso, aquí está positiva, 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 J positiva, J negativa, ¿ok? ¿Tienen alguna duda? No, yo no tengo ninguna duda. Quedamos bien, sí. Casi tiene una duda. Ok. Cuéntame, Kat. ¿Dónde tienes la duda? Te escucho. Ajá, cuando derivamos la aceleración angular de P. Aquí está. ¿Ok? Te escucho. Ajá, que tenemos omega ED por DJ de T. Ajá, ya. Omega del disco por DJ sobre dt. Ajá, no entiendo de dónde salen los términos. Escribí como cavernícola, lo siento. Ok. ¿Cuáles términos? Nos referimos a omega del disco. Recordamos, mira, voy a explicarlo desde el principio para ver si lo ves. Omega absoluto del disco. Omega absoluto es la sumatoria de todos los movimientos angulares que tiene el disco. En ese caso, ¿qué movimientos angulares tiene? Omega del disco, omega de D, que lo tenemos aquí, que es constante, y tenemos el omega de la barra B, que está anclada al disco, entonces también se incluye en esos movimientos completos. Entonces, omega absoluto del disco, que lo llamamos omega de P, va a ser igual a este omega sub 0, que como en sentido horario es negativo, más el omega del disco, ¿sí? Que va en dirección, bueno, positiva porque va antihorario, ¿ok? Entonces, bien. Si nos fijamos, para obtener la derivada, o sea, para obtener la aceleración absoluta angular de este disco, o sea, la completa del disco va a ser la derivada de la sumatoria de todos los movimientos angulares en velocidad del disco. Entonces va a ser derivada de omega de P entre el tiempo.
Siempre en función del tiempo, evidentemente. Entonces sustituimos y aplicamos regla de la cadena. Va a ser la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero. Eso más la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero. Eso es lo que tenemos aquí. Derivada del primero por el segundo, que minúscula, recordemos que para el instante es k, menos el primero por la derivada del segundo, más la derivada del primero por el segundo, que es j, más el primero por la derivada del segundo. ¿Okay? ¿Entiendes más o menos dónde sale? ¿O entiendes completamente dónde sale? ¿O todavía tienes dudas? Cuéntame. Ok. La derivada sí la entiendes. Ok. ¿Qué es lo que no entiendes? Ah, tú dices la parte de abajo. Recordamos que por Poisson vamos a copiarlo. Vamos a copiar en una parte blanca. Aquí. Tenemos que, vamos a tener omega de d por la derivada de j con respecto al tiempo. ¿Sí? Derivada de j en función de qué? Estamos derivando, recordamos, derivada de omega de p con respecto al tiempo. Eso es lo que estamos derivando completo, aplicando reglas de la cadena y tal. Entonces, por Poisson nos dice que, creo que se llama Poisson, no me acuerdo, pero es cuando derivamos vectores direccionales. Tenemos que la derivada de j con respecto al tiempo va a ser igual a omega de p cruz el vector que estamos derivando, que es j. ¿Ok? Sustituyendo omega de p, sabemos que omega de p tiene un valor. Omega de p vale omega, menos omega sub 0 en k más omega de d en j. Entonces eso va a ser igual a menos omega sub 0 en k más omega d en j. Eso producto cruz j. ¿Ok? Hacemos ese producto cruz. J cruz J no va por el baile. Misma dirección es igual a 0. K cruz J me da menos I, por el menos afuera me da positivo. Entonces me queda omega sub 0 en dirección I. Y eso va a estar multiplicado linealmente por omega D, que está afuera del paréntesis. Recordamos que eso es esta multiplicación aquí. Listo. Bueno, chévere. Entonces ya lo vimos por acá. Vamos a borrar. ¿Tienen alguna otra duda? ¿Alguna duda de algún ejercicio? Bueno, igual me pueden escribir por el grupo y yo los puedo ayudar, los puedo apoyar. Porque, bueno, hoy estaba preparando un ejercicio, pero no me dio tiempo de
terminarlo, entonces se lo envío por el grupo. Y bueno, realmente las clases virtuales me estoy dando cuenta, claro, como ya todo está plasmado, dibujado, es más fácil, eh, es de mayor comprensión y es más rápido. Entonces, yo creo que por eso el tiempo se nos hizo tan rápido. Además de que ustedes son muy inteligentes y entienden bastante. No tienen casi preguntas, entonces, bueno, vamos a parar la grabación. Ajá, presentan el jueves, ¿no? Con León. Sí, es jueves. Ok, ¿cómo van preparados? Bueno, por ahora bien, evidentemente todavía nos falta una semana, supone que estudiar bastante más, pero por los ejercicios que he hecho hasta ahora, pero